Hola, hola, muy buenas. Ahora vamos a empezar con la clase número 2 del curso. Ya, este se trata de gestión de ambientes y control de versiones. Ya, son dos temas que les podría decir que no están relacionados directamente con la ciencia de los datos, pero que definitivamente ayudan mucho, mucho, mucho al desarrollo de cualquier tipo de proyecto de este estilo. ¿Ya? Y es principalmente porque nosotros cuando hacemos ciencia de los datos también tenemos relacionado todas las herramientas con las que tenemos que usar y necesitamos herramientas para poder, como meta herramientas para poder gestionar dentro de esa, de la combinación de herramientas que nosotros estamos ocupando. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que también, de alguna manera, poder llevar el historial de los cambios que nosotros estamos teniendo y poder retroceder en el caso que, digamos, bueno, hasta aquí llegué y necesito restaurar la versión anterior. Todas estas cosas que estamos conversando ahora van de la mano con tanto gestión de ambientes y control de versiones. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta clase, perdón, es utilizar ambientes de Conda, explorar entornos de desarrollo y familiarizarse con el control de versiones con Git y sus metodologías asociadas. ¿Ya? Eh, a simple vista, la clase, como la primera parte de durar unos 10-15 minutos, que es la parte de gestión de ambientes, que es relativamente sencillo. Y después la parte de control de versiones, donde vamos a ver Git, es un poquito más extensa y vamos a ver, yo creo que con harto detalle las cosas, porque me ha pasado la experiencia de que las personas llegan, ocupan Git, pero no tienen muy claro cuáles son los conceptos que hay desde abajo y eso hace problemático que después puedan usar bien la herramienta, bien como en el sentido de cómo estaba diseñada la herramienta, ¿ya? Entonces, bueno, yo siempre les digo al comienzo de las clases, sobre todo ahora que vamos a empezar las clases ya viendo notebooks y viendo ejemplos, siempre lo que les digo es, si tienen dudas, si tienen consultas, no hay ningún problema para la clase, paramos la clase, respondemos todas las dudas, las consultas y después continuamos con la clase, ¿ya? Y la otra regla que habíamos conversado en algún momento es que a los 40 minutos vamos a parar una pausa para ir a tomar un café, no sé, un vasito de agua, qué sé yo, y después volvemos a las clases, ¿ya? Así que empecemos. Ya, entonces primero que nada vamos a ver qué son los gestores de paquetes y los gestores de ambientes. Primero que nada necesitamos saber qué es un ambiente de ejecución. ¿Ya? Y un ambiente de ejecución es algún lugar que contiene el intérprete de Python, que es la práctica donde nosotros escribimos el código de Python, ¿ya? Más una colección determinada de herramientas, de librerías, de paquetes, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que este ambiente en particular que se encuentra en alguna carpeta contiene tanto el intérprete como la librería. Las librerías además tienen versiones específicas de ejecución. Por ejemplo, supongan que ustedes van a usar Pandas, que es una librería que vamos a ver más adelante en el curso, y ese Pandas tiene una versión, por ejemplo, 0.26.2. ¿Ya? La idea de esto, de que nosotros tengamos ambientes de ejecución, es que nosotros podamos usarlos para determinados proyectos y que estén aislados de los otros ambientes de ejecución. Entonces, por ejemplo, un ambiente de acá puede tener una versión de Python de 3.6, esta de acá puede tener 3.9 y esta de acá 3.10. Y ninguna de esas va a estar salvo por la herramienta con la que nos ayuda a interactuar con estos ambientes, ninguna de estas va a estar interconectada con las otras. O sea, es decir, si yo a esta de acá instalo un paquete, ese paquete va a quedar de forma aislada con una versión específica dentro de este ambiente y no va a estar instalado en estos otros. Así evitamos tener problemas de que, por ejemplo, yo instalé una versión para un proyecto, después en el otro proyecto se me echa a perder todo porque no tengo esa versión específica para poder ejecutar ese proyecto en particular. ¿Ya? Es una muy, muy, muy buena práctica tener ambientes de ejecución separados. ¿Quiénes son los encargados de gestionar esto? Son los gestores de ambientes y de paquetes. ¿Ya? Y entonces un gestor de estos permite administrar los ambientes, los puede crear, eliminar, modificar y también puede modificar, instalar nuevos paquetes y borrar también obviamente nuevos paquetes o librerías. ¿Ya? Y además también incluyen herramientas para cambiar los ambientes, para cambiarnos dentro de los ambientes de forma muy, muy, muy sencilla. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿ustedes tienen como alguna idea de por qué sería bueno trabajar en ambientes separados? Con todo lo que hemos dicho, así como pues, preguntar más o menos lo mismo que estamos explicando ahora.
o alguna experiencia personal que hayan dicho, esto es mucho mejor usarlo con ambientes separados que con ambientes, con un único ambiente, por ejemplo. Sí, como por las versiones, por ejemplo, versiones como de los paquetes, cosas así. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que quería poner en producción una aplicación y usaba TensorFlow 2.0.1 algo así. Y justamente estaba trabajando con 1.6 o 1.7, algo así. Entonces hubo como un cambio dramático de que no podía como compilar la cosa. Entonces, finalmente eso, como separar bien los ambientes y como las versiones de cada paquete es súper importante para poder ser como más ordenado, por así decirlo. Claro, claro. Ya, yo me imagino que tú tienes como ya experiencia en la industria, porque hablar de producción y hablar de TensorFlow, No, no, no. O sea, ¿no? un poquito, pero Ya, mucho de, ¿cómo se llama? De Coursera, Udemy, ya, ese tipo de cosas. YouTube. claro. Ya, sí, efectivamente, tienes toda la razón, o sea, es mucho, pasa mucho, a mí también me ha tocado eso de que estaba haciendo una vez un modelo en Scikit en una versión específica y lo cargaba en otra versión que es distinta, incluso dentro de la misma máquina, ya, o sea, cambiar la arquitectura, por ejemplo, pasar de Windows a Linux, ya provoca problemas. Tenemos ahí grandes problemas. Y ahí me advertía, me decía, tú estás tratando de cargar un modelo que fue hecho para cierta versión de Python, y, o sea, de scikit-learn, y tú estás tratando de cargarla con esta otra versión, entonces no sabemos qué puede pasar. Y efectivamente pasaba algo bien extraño que daban números distintos, o sea, hacía el test en local y después hacía el test en ambiente de Brígido, producción y no daban lo mismo. brígido. Claro. Profe, a todo esto, ¿Mm? una pregunta importante para poder también como reparar este problema. ¿Vamos a ver algo de Docker acá? Ya, muy buena pregunta. Originalmente el curso, en las versiones pasadas tenía Docker al final del curso, y este semestre tengo como pensado volver a verlo porque creo que también es súper útil para, para lo mismo que estamos Buenísimo. hablando. ¿Ya? Para los Sí. que no conocen, Docker es como un paso más grande que una gestión de paquetes y ambientes. Básicamente lo que ustedes crean es una imagen de Linux en alguna parte que está aislada del sistema operativo y todo. Ya es un nivel más grande de aislamiento que los ambientes. Y dentro de eso ustedes pueden obviamente instalar todos los ambientes que ustedes quieran, pero la idea es usar solamente el ambiente que viene por defecto. ¿Ya? Yo creo que lo vamos a ver al final del curso, pero tiene todo que ver con respecto a cómo vamos con los tiempos y todo esto. ¿Ya? Eso, sigamos avanzando entonces. Conda, ¿ya? Es uno de los gestores de paquetes de Python más famosos, yo creo, y sobre todo está enfocado para Data Science. Y aquí más o menos lo que yo les estaba contando recién, por ejemplo, este gestor de acá puede tener un ambiente que tenga Python 2.7, 3.3, 3.5, y cada uno de estos va a tener una colección de librerías específicas con sus respectivas versiones. ¿Ya? Entonces la idea es que cuando nosotros queramos usar, por ejemplo, este ambiente en particular de acá, vamos a una consola, hacemos un par de comandos con Conda y entramos, por ejemplo, a este ambiente en particular. ¿Ya? Es esa la idea principal de esto. ¿Cómo descargar Conda? Va a ser como un requisito del curso. O sea, ustedes siempre son libres de, por ejemplo, si van a trabajar en Colab, quizás no va a ser necesario que instalen Conda. Pero si van a trabajar en su computador local o si van a trabajar en alguna instancia de algún servicio web que ustedes contraten, la idea sería que tengan una gestión de paquetes y ustedes lo pueden instalar siguiendo en las instrucciones de acá. Entonces vamos a esta parte de acá, a la versión individual, productos, le ponen descargar y ahí ustedes hacen la instalación, que es relativamente sencilla. Entonces, algunos comandos básicos para que nosotros podamos controlar este tipo de ambientes. Entonces, vamos a abrir aquí una consola de comandos, ¿ya? Puede ser PowerShell en el caso que estén en Windows, en Mac, lo que usen en Mac, yo no lo tengo muy claro, ¿ya? Pero aquí en Windows vamos a usar este WSL, que en la práctica, por si ustedes no sabían, ustedes pueden emular Linux dentro de Windows
haciendo muy parecido la idea de los contenedores, ¿ya? Y entonces ustedes pueden ejecutar Ubuntu dentro de Windows, ¿ya? De hecho, lo voy a agregar acá, o después, después mejor, ¿ya? Pero búsquenlo, se llama WSL, Windows. Ahí está. Entonces les salen las instrucciones acá y ustedes pueden tener instalado Linux dentro de Windows y siempre es mucho más recomendable ejecutar todo en Linux, incluso aunque ustedes estén ejecutando Windows y no es necesario que tengan después que instalar 2 veces un sistema operativo porque finalmente eso era lo común que uno hacía. Dividía el disco duro en 2 partes, instalabas Linux y el otro lado instalabas Windows, pero ya no es tan necesario. Ya, volvamos entonces al asunto. Ya, para crear un ambiente separado, entonces usamos este comando conda create -name y lo que viene acá va a ser el nombre del ambiente nuevo que estemos creando. En este caso, por ejemplo, pongamos el ejemplo, ¿ya? Y después le ponemos la versión de Python que nosotros queremos, 3.6, por ejemplo. ¿Ya? Entonces va a hacer algún par de operaciones, me va a decir, necesito instalar estos ciertos paquetes. Yo le digo que sí, empiezo a descargarlo, y después, una vez que ya empieza a preparar todo, termina de hacer todos los procesos que tiene que hacer y listo, el ambiente está creado. Si nosotros vamos a conda env list, ahí está, aquí podemos ver que el ambiente se creó y fíjense que está cargado dentro de esta carpeta en particular de acá. ¿Ya? O sea, todos los archivos, tanto el intérprete de Python como los paquetes, se van a ir a instalar a esa carpeta ejemplo que está acá dentro de EMS. ¿Cómo nosotros ahora podemos activar el ambiente? La idea es que trabajemos en ese ambiente, no solamente que lo creemos, ¿ya? Entonces, primero que nada, quiero que vean Waze, parece que se llamaba este comando. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentra Python ubicado? En este caso se encuentra en esta ruta de acá. Cuando nosotros activemos el ambiente, que en este caso se llamaba ejemplo, la ruta de donde está el Python, por defecto debería haber cambiado. ¿Ya? Bueno, en este caso pareciera que no cambió. A ver, extraño porque... A ver, Python. Ya, claro, aquí cambió la versión de Python. La versión base de Python es la 3.8 y la versión que estamos viendo aquí es 3.6. O sea, ya estamos ocupando la versión que estaba dentro del ejemplo. ¿Ya? Nota aparte, es típico cuando uno hace estos ejemplos de programación en vivo, a veces las cosas no salen, ¿ya? Así, pero no se asusten, no es que no esté funcionando, sino que a veces simplemente el ejemplo en particular no funciona, ¿ya? Entonces, en este caso ya activamos el ambiente y ahora vamos a instalar paquetes. ¿Qué podemos instalar, por ejemplo? Instalar NumPy, que es una librería que nos permite manejar arreglos multidimensionales. La Y del final es simplemente para decirle que no me pregunte si quiere instalar, sino que lo instala. Ahí se instaló entonces. Fíjense que no solamente instaló NumPy, sino que instaló otras librerías base que también necesita para poder ejecutar NumPy. Y si ahora nosotros entramos a una versión de NumPy, de Python, perdón, y ponemos import NumPy as np, me va a decir que no va a haber ningún problema, que encontró, y de hecho, fíjense que la ruta que está señalando es la misma que en donde se encuentra localizado el ejemplo, ya en este caso emps/ejemplo. Sebastián, ¿tienes una pregunta? Sí, que nunca he entendido la diferencia entre instalar cosas por o sea, por pip y por conda. Ya. Son dos formas de... vamos a cerrar esto. Buena pregunta también, ¿eh? Son dos formas distintas de instalar paquetes. Bueno, eso me imaginaba que ya lo sabías. La gracia de Conda es que lleva un registro mucho más estricto de los paquetes que son compatibles con los otros. ¿Ya? Pip, en el caso de Pip es como, ya, instala nomás y si no funciona, bueno, ahí ve tú qué pasa. ¿Ya? En el caso de Conda, a veces puede ser que no funcione que tú instales un paquete junto a otro porque los requerimientos no calzan. Incluso aunque los paquetes pueden funcionar de forma colaborativa entre ellos, si las restricciones están muy estrictas, entonces puede que no funcione. En términos prácticos, puedes usar los dos, pero si tú estás trabajando con Conda, te recomiendo siempre tratar de instalar las cosas con Conda y después tratar de instalarlas con pip en el caso de que no te funcionen con Conda.
Pero ahí ya tienes que, es casi como renuncio a toda la seguridad que me da Conda y ojalá que funcione nomás. Ya, entonces siempre es mejor Conda que Pip. Finalmente es como eso. Claro, Más seguro, entre comillas. claro. Bueno, ya, vale. Ok, ya. Podemos hacer otras operaciones. Por ejemplo, podemos actualizar algún paquete. Bueno, en este caso, como lo acabamos de instalar, lo más probable es que en NumPy ya esté actualizado, instalado hasta el final, así que no hay problema con eso. Y en el caso que nosotros queramos volver al ambiente base, podemos hacer conda activate base. Con eso entonces volvemos al ambiente original. De hecho, ahora si vemos la versión de Python, ahí sí, vemos que ahora está en 3.9.7, a diferencia recién que nos salía 3.6. O sea, es decir, aquí volvemos al ambiente base y dejamos de lado el ambiente que acabamos de crear. Y obviamente si ustedes quieren remover algún ambiente, es más o menos lo mismo que lo otro, solamente que, ejemplo, aquí tienen que ponerle all al final. ¿Ya? Entonces me va a preguntar, ¿tú quieres remover este ambiente? Y sí o no. ¿Ya? Sebastián, ¿tienes otra pregunta o quedó marcado la mano? Ah, sí, perdón, disculpa. Ah, Ahora ya. Ok. no. Bueno, vale. Para clear. Ya, perfecto. Entonces, ¿preguntas con esto? ¿Se entiende la idea principal? Lo que me interesa más allá de los comandos es que se entienda esta idea de que podemos aislar los ambientes de ejecución y podemos usar conda para eso. ¿No? Ok. Ya. Torpedos. En general, todas las herramientas que vamos a ocupar durante el curso tienen torpedos. ¿Ya? Torpedos, los torpedos que ustedes conocen que yo no me acuerdo de haber usado ninguno en las pruebas, pero si ustedes lo usaron en algún momento, se acordarán que es como esto. ¿Ya? Y en la práctica lo que es información respecto a cómo usar la herramienta. Por ejemplo, nos dice que este comando en particular hace esta cosa y este otro comando en particular hace esta otra cosa. Ya ustedes pueden encontrarlo en este link de acá. Aquí está todo completo. Y lo más probable es que estos comandos que aparecen acá abarquen el 99.9% de las operaciones que ustedes necesiten hacer alguna vez dentro de Conda. ¿Ya? No solamente existen para esto, existen para pandas también. ¿Ya? Pandas, sheet, sheet, ¿ya? Que también Panda es una librería que vamos a ver un poco más adelante. Fíjense que aquí está prácticamente todo comprimido, todo lo que nosotros necesitamos saber, ya está ya. Entonces la idea es que ustedes no vayan tanto a la documentación, si tienen esto, si quieren imprimirlo, qué sé yo, no sé. Bueno, tienen en verdad las dos opciones. Esto es como un resumen general de cómo usar cada una de las cosas. ¿Ya? A lo largo del semestre le voy a estar subiendo hartos torpedos. Para el curso, un par de instrucciones, si ustedes quieren saltarse como toda la magia de hacer el ambiente a mano, pueden copiar, pegar esto y al final se les va a iniciar Jupyter Lab, que es la interfaz gráfica que estamos viendo ahora en donde están instaladas las clases. ¿Ya? Entonces tienen que copiarlo en un terminal, después obviamente haber eh, instalado Conda en eso, y entonces tienen que abrir un terminal, copiar, pegar esto y ojalá volver a cerrarlo por si acaso, abrirlo de nuevo y ejecutar Jupyter Lab. ¿Ya? Y en el caso que ya tengan todo instalado, porque obviamente la generación del ambiente, la creación del ambiente se hace solamente una vez. Entonces, para la siguiente vez que ustedes abran, no es necesario instalarlo, sino que simplemente activar este ambiente y después, en el caso que quieran ejecutar Jupyter Lab, lo pueden ejecutar de forma directa. Con eso terminamos esta parte. ¿Hay alguna duda con respecto a los ambientes, la gestión de los ambientes? Sí, yo tengo otra pregunta. Perdón. Todo lo que tú quieras. ¿Hay también diferencia entre crear ambientes de trabajo por Conda o también con VM, que es Conda Claro, End? sí, sí, son distintos. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque pasa de repente que tú puedes hacer un ambiente de Pipem, de Pipem era el que me estás preguntando, ¿no? Bueno, pero debe ser parecido. Sí, sí, Eh, creo. claro, y a veces tú creas Eso. un ambiente sobre un Sí, ambiente, hay que tener mucho cuidado con eso porque claro. obviamente hay que seleccionar solamente una herramienta para poder trabajar entre estas cosas. ¿Ya? Si tú vas a crear un ambiente de Conda, entonces
ubícate en la base del otro y a partir de esa base tú generas el ambiente. ¿Ya? De hecho, Ya. ojalá tener solamente un solo gestión Pero bien. entonces, finalmente es con lo mismo, ¿cierto? Claro, claro, Hacer en términos prácticos, por bien. claro. De hecho, esta herramienta es súper reemplazable, súper, súper, en el sentido de que si tú tienes otra gestión de paquetes, si tienes otro gestor de paquetes que tú crees que funciona mejor, perfecto, usa ese. Entonces, Ya, lo claro. importante es más que nada el concepto, es usar ambientes separados, tener bien definidos los paquetes y eso. Ya, vale. Ok. Samuel, tú Sí, tienes una Pablo, pregunta. tengo una duda con lo último, que no alcancé a leer bien. Esas instrucciones son para Estás acá. seguir el curso, ¿no? Claro, Ah, estas para el son curso. las que uno debería, eso. Es como el ambiente que tenemos que crear para trabajar durante el curso. Claro, Ok, claro. Básicamente copien y peguen esto. En términos ya, sencillos y perfecto. con esto ya se les va a generar el ambiente. Gracias. Ya, ok. Ya, vamos con la segunda parte que es la de control de versiones con Git. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un cambio de switch. Ya no vamos a estar hablando de los paquetes ni el ambiente, sino que ahora vamos a estar hablando, perdón, de cómo nosotros vamos a controlar cómo se va a ir registrando el código a medida que nosotros avanzamos en el tiempo. ¿Ya? Antes que esto, se me acaba de ocurrir una pequeña idea, ¿ya? De esto, de cosas que he estado viendo este último tiempo. Una de las cosas importantes cuando uno está haciendo proyectos de data science es el tema de la replicabilidad, ¿ya? ¿A qué me refiero con replicabilidad? Si ustedes hacen un modelo en algún determinado punto del tiempo y ustedes quieren, y después siguen avanzando, y por ejemplo después quieren volver a generar ese mismo modelo, ustedes tienen que tener forma de controlar cómo pueden, o sea, de controlar todas las variables que afectan a ese modelo para que ustedes puedan después replicarlo, para que puedan hacer exactamente la misma cosa. O no exactamente lo mismo, pero algo demasiado, demasiado, demasiado similar. Esta clase también va enfocada en eso. Por una parte, esta parte de acá de los ambientes tiene la característica de que ustedes van a controlar todas las versiones de todos los paquetes que ustedes están utilizando y tienen que, obviamente, si van a volver a replicar una versión específica de su modelo, tienen que ser exactamente los mismos paquetes que estaban usando ese mismo modelo. Y por otra parte, viene ahora sí de lo que íbamos a estar hablando, que es el control de versiones. Si ustedes quieren volver a hacer el mismo modelo, van a tener que volver al mismo código anterior, ¿cierto? Y la idea de esto es justamente que lo podamos hacer con este mecanismo que es Git. ¿Ya? Esa era como la introducción y el salto temporal del uno al otro que se me había pasado en este momento. Entonces, no sé si se entendió la idea de replicabilidad, hay que tenerlo bien claro porque eso parece que no se ve mucho en estos cursos, de hecho yo no lo había visto tampoco antes. ¿Ya? Ok, entonces, control de versiones. Un sistema de control de versiones es una herramienta que permite registrar cambios realizados en carpetas y archivos de un proyecto. ¿Ya? En otras palabras, si yo escribo algo en un archivo, la idea es que ese archivo quede registrado en alguna parte y si yo quiero volver o si yo después lo sigo editando y quiero volver a una versión anterior, yo puedo volver a esa misma versión anterior. ¿Ya? O puedo ir a una versión futura también, quién sabe. Entonces, la idea general de esto es lo que les decía, regresar a un estado anterior para poder deshacer errores. Y otra de las ideas interesantes es colaborar de manera sincronizada a través de la nube. ¿Ya? Y esto en la práctica lo que nos permite es que dos personas o tres personas o n personas estén trabajando en un mismo proyecto al mismo tiempo y que después el código se vaya uniendo entre ellos. ¿Ya? De la misma forma, vamos registrando momentos, ciertos estados del código dentro de nuestro registro y después vamos avanzando, vamos retrocediendo respecto a cómo estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, al trabajar en un equipo, el sistema de control de versiones ayuda a saber cuáles fueron los cambios hechos, quiénes hicieron esos cambios y cuándo fueron hechos. ¿Ya? Git entonces es la herramienta predilecta, existen varias más, pero Git es la herramienta predilecta para esto, ya probablemente sea la que definitivamente ya ganó toda la atención en el sentido de que las otras están ya en más desuso, aunque obviamente se siguen ocupando. ¿Ya? Y esta es la que usaremos en el curso. Es de software libre y ustedes la pueden encontrar en esta página. Van a tener que instalar eventualmente Git, si están usando Colab, por ejemplo, me parece mucho que trae instalado Git por defecto, así que quizás ustedes pueden hacer algo ahí.
¿Ya? Pero en el caso que no, ustedes visitan la página y en descargas aquí llegan y lo instalan en el ambiente de ejecución que ustedes estén utilizando. Entonces, pregunta, ¿el control de versiones es solamente para equipos? ¿O también sirve en un ámbito personal? En qué ámbito personal les serviría, por ejemplo, tener registrados los cambios hacia adelante y hacia atrás? En los proyectos que uno hace, por ejemplo, cuando quiere, no sé, cómo agregar diferentes funciones o diferentes métodos, ¿cierto? Es siempre bueno tener como un registro de las cosas, de lo que uno va como programando. Claro, sí, es en parte una de las cosas, pero yo voy a un ejemplo mucho, mucho más concreto. Me dan un segundo que puede que me estén llamando de emergencia. Vengo en un segundo. Ya, ok, mil disculpas. Ya, entonces el ejemplo que yo les quería dar, que es bien concreto, es cuando ustedes están haciendo la tesis, ¿ya? Entonces la tesis es un proyecto largo, que obviamente lo están haciendo ustedes de forma individual. Bueno, hay tesis también que son compartidas, pero ustedes lo están haciendo de forma individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes están desarrollando código y están desarrollando el texto, por ejemplo, si están escribiendo en LaTeX, todos esos archivos de texto van a ir cambiando a medida que ustedes empiecen a desarrollar el proyecto de tesis, hasta que ustedes llegan al final de la tesis de la memoria y la entregan. Ahora, ustedes, por ejemplo, imagínense que avanzaron hasta cierto punto y dijeron, ah, aquí llegué y topé y definitivamente este camino ya no me va a servir más. Entonces pueden volver dos, tres estados anteriores en donde ustedes tengan un código que está mucho más limpio que el nuevo y pueden volver a seguir trabajando desde ese punto y volver a seguir. Y lo otro interesante también de usar Git en proyectos personales es que ustedes pueden tener pueden subir este repositorio, que es al final el conjunto de archivos con el cual van a estar trabajando, lo pueden subir a internet. ¿Ya? Y esto es súper, súper, súper provechoso porque ahí ya se van a olvidar, por ejemplo, de tener que andar con un pendrive y si les roban el pendrive se les va a robar la tesis. Y obviamente hay una montonera de historias de gente que se le ha perdido la tesis, que le han robado lamentablemente los computadores y que no tenían respaldo en internet. ¿Ya? Ahora, este resuelve el típico problema de tesis final, final, tesis final, 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 ahora sí, tesis final, recontra, final. ¿Ya? También resuelve el mismo problema, ¿cierto? Porque nuevamente lo mismo, vamos registrando las versiones que vamos construyendo y si una versión final no te gustó, puedes volver a una versión anterior. Ya, voy a dejar de ser tan, tan majadero con los mismos ejemplos. Vamos entonces a ver cómo vamos a poder utilizar Git. Hay dos formas. La tradicional, que es usar la Git a través de la consola de comandos. Entonces vamos acá. Vamos a proyectos. Y después creo que está el ejemplo. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos Git acá, se va a abrir dentro de la consola de comandos y es una forma relativamente como se hacía antes de usar esta cosa. Y la otra opción es desde alguna aplicación con interfaz visual, como por ejemplo GitHub Desktop, Gitkraken o incluso algún plugin a través de su editor de código favorito. Cualquiera, este de acá también tiene compatibilidad con Git si es que usted lo integra. Para instalarlo, ustedes obviamente tienen que ir a la página oficial, ya descargarlo acá, lo instalan, siguen el flujo predeterminado de instalación y con eso ya debería estar listo. En el caso que estén en Linux, ustedes pueden hacer esto. Y una vez que ustedes realizan ya la configuración, o sea, perdón, la instalación, tienen que configurarlo. Ya, para esto tienen que ejecutar estos dos comandos y aquí obviamente cambiar el nombre de usuario por su nombre y en este caso de acá su email de acá. ¿Ya? Esto va a servir en términos prácticos puedan, para que Git pueda identificar quién es el que está haciendo los cambios en ese momento. Entonces, la siguiente parte es el repositorio. Un repositorio es un conjunto de carpetas y archivos en donde nosotros tenemos almacenado tanto el código del proyecto como también los historiales de cambios de cada uno de los archivos. Los historiales se van guardando en esta carpeta oculta .git y los archivos del proyecto son todos estos otros. Entonces yo cada vez que voy registrando un cambio, voy cambiando los archivos y después los registro, que son cosas distintas, por cierto,
todo ese registro se va a ir guardando dentro de una base de datos dentro de esta carpeta .git. ¿Ya? Entonces, para los que han usado esto, ¿cuál es la funcionalidad de GitHub, Bitbucket o GitLab o otras de estas herramientas? Que no es lo mismo que Git. Porque son conceptos que siempre parece que he escuchado mucho que Git y GitHub se usa como casi de forma intercambiable, pero en verdad no son lo mismo. ¿No? ¿Nadie? Es como la versión online, por así decirlo, de Git. Como que es como un Drive, diría yo, GitHub. Como que te permite subir eh, el punto .git, entiendo yo, a la nube y como mantener el control del versionamiento online. Es como algo así, Ya, ¿no? claro. Más o De menos. hecho, de hecho, es un poquito más extensa la idea. Es como Google Drive, ¿cierto? Pero la idea de esto es que el repositorio, este conjunto de datos que están acá, se mantenga en algún lugar, en algún almacenamiento que sea online, ¿ya? Esa es principalmente la funcionalidad de esto, ¿ya? Y en general lo que pasa es que no solamente son lugares para almacenar online, sino que múltiples usuarios pueden ir a modificar ese mismo repositorio remoto. ¿Ya? Entonces, GitHub finalmente es un almacén de repositorios remotos en donde varios usuarios podemos entrar al mismo tiempo a hacer cambios en forma paralela. Y de hecho, esto tiene que ver un poco con cómo funciona verdaderamente Git, ¿ya? Y aquí se refiere a que es distribuido en el sentido de que los repositorios se guardan en un lugar central, que es este que está acá. Cuando yo trabajo con un repositorio central, pero lo quiero llevar a mi computador local, lo que yo hago es clonar el repositorio. Y es clonar, o sea, definitivamente yo lo que hago es copiar y pegar los archivos dentro de una carpeta local. Y yo estoy entonces trabajando dentro de esta copia en particular. ¿Ya? Y aquí hago las copias, actualizo los archivos, actualizo el registro. Y este registro después, en el caso que yo lo quiera publicar, le digo push, que haga una operación de push y que lleve todos los cambios que yo tengo locales, que los lleve al repositorio remoto, que en este caso sería GitHub, por ejemplo. ¿Ya? Y ese es el flujo de trabajo de Git. O sea, yo copio, clono el repositorio, trabajo local y después subo los cambios al servidor. Ahora la gracia de esto es que es descentralizado en el sentido de que, o sea, es centralizado el repositorio remoto, pero cada uno de nosotros tiene un repositorio separado en su computador. Entonces, por ejemplo, aquí puede estar un compañero de la pega trabajando en el mismo repositorio, pero en otra cosa, obviamente en otra característica del software que se esté generando, y esta persona también puede estar haciendo exactamente lo mismo. Entonces, después cuando, si por ejemplo, esta persona tiene un cambio, sube el cambio y los otros tienen que actualizar el cambio desde el lugar remoto, desde donde está alojado el servidor. Esa es principalmente la idea de que sea distribuido. ¿Ya? Ejemplos entonces, GitHub, Bitbucket, GitLab, lo mismo que estábamos conversando arriba son repositorios remotos, repositorios centrales. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los primeros 40 minutos, me parece mucho. Así que, ¿o no? A ver. Sí, entonces hagamos una pausa. O ya, hagamos una pausa y volvemos en 5 minutos. ¿Ya? Así que ahí nos vemos en 5 minutos más. Ya, ok. Volvamos entonces a dónde estábamos. Ya, entonces, lo primero que vamos a ver va a ser cómo nosotros podemos clonar un repositorio desde GitHub. ¿Ya? En este caso de acá vamos a ir al repositorio de ejemplo del curso. No es el repositorio del curso, que ojo que no es lo mismo. De hecho, ustedes después pueden clonar el repositorio del curso haciendo los mismos pasos que vamos a hacer ahora en este momento. ¿Ya? Entonces vamos a ir a nuestra terminal, vamos a borrar esta carpeta, ¿ya? Y vamos a clonar usando el comando git clone y vamos a copiar esta dirección que es la que aparece acá. Apretamos este botón de acá, dentro de nuestro repositorio. Clonamos. Oh. Bueno, esto definitivamente no debería haber pasado, no sé.
Acá me parece que es. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, un pequeño detalle, tienen que usar esta opción HTTPS, ¿ya? Para poder clonar. Y ahora ya tenemos todos los archivos clonados, y de hecho si nosotros exploramos tenemos esta carpeta que se acaba de crear, ejemplo MDS7202. Y si entramos a esa carpeta, vamos a tener acá adentro los archivos del repositorio. Exactamente lo mismo que tenemos acá, fíjense, licencia, readme, main, requirements, source y test. ¿Ya? Tenemos todo entonces. Y con esto ya empezamos a iniciar nuestro repositorio, o en el caso que ustedes hayan creado un repositorio por la interfaz de GitHub, ustedes pueden simplemente después clonarlo. ¿Ya? Entonces, desde aquí empezamos el proyecto. Y una forma útil de pensar cómo nosotros estamos gestionando Git es a través de estas imágenes de acá, de estos circulitos y esta línea que nosotros tenemos. Entonces, el proyecto y en general el repositorio va a tener estados, que en la práctica un estado es una especie de fotografía que nosotros le hacemos al repositorio en el momento que nosotros dijimos, que, digamos, registra esta parte en particular de acá. Entonces, este círculo que está acá puede ser, no sé, por ejemplo, que en el caso que estemos implementando una aplicación para, no sé, delivery de comida, este punto de acá puede ser, ya, aquí creamos el sistema de usuario y hicimos una foto, registramos cómo estaba tal cual el código en ese entonces, y después seguimos avanzando en el código, y aquí, no sé, hacemos, por ejemplo, un sistema de trazabilidad de choferes, ¿ya? Entonces, nuevamente sacamos la foto y seguimos avanzando. Y si, por ejemplo, acá, esta rama de acá, ya está inconstruible y tratamos de hacer alguna feature, alguna característica de esta aplicación que no podemos realizar, volvemos hacia atrás, volvemos a esta versión anterior, ¿ya? Entonces, en su mente traten de imaginar que todas las versiones que nosotros estamos guardando, todas estas capturas que son llamadas commits, van a estar guardadas dentro de nuestro repositorio de esta manera, de una manera muy, muy parecida a esto. ¿Ya? Entonces, desde aquí en adelante, cuando hablemos de repositorio, vamos a estar hablando del repositorio que acabamos de clonar, ya desde que estaba en esta parte de acá. Sigamos entonces. El primer comando que nosotros podemos usar con Git es git status, ¿ya? Que en la práctica es una operación súper sencilla, que lo único que nos permite es ver cuál es el estado actual de nuestro repositorio. Entonces, si vamos acá, status, nos dice que estamos en una rama master, o sea, main, perdón, que es la que tenemos hasta el momento, y nos va a decir que no hay ningún cambio, que todo está bien y que no hemos hecho absolutamente nada distinto a cómo estaba el repositorio antes. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, si nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer modificaciones, ¿ya? O sea, aquí vamos a ir a la carpeta, esta carpeta contiene exactamente lo mismo que nosotros acabamos de clonar recién, y si nosotros creamos un archivo aquí, que se llame hola mundo, mundo.py, y lo único que haga es imprimir hola, si nosotros vamos acá, ignoren esos mensajes de errores, no son problemáticos para nosotros. Si nosotros vamos acá y hacemos git status, ahora lo que nos va a decir es que hay un archivo que se acaba de modificar dentro del repositorio y que no sabemos por qué, o sea, no está registrado como tal. ¿Ya? Entonces, este archivo de acá es el mismo que acabamos de crear en esta parte de acá. ¿Se entiende aquí hasta el momento? ¿Sí? Sí, sí. Ya, ok. Volvamos entonces. Ya, entonces los cambios aquí, más o menos lo mismo que hicimos recién. Fíjense que ahora status mostraba que había cambios cambios en el repositorio. ¿Ya? Y ahora vamos a ver esto del ciclo de vida de los archivos. Que en verdad, dentro de Git, un archivo puede estar en 4 tipos de estados. ¿Ya? Untracked, unmodified, modified, and staged. ¿Ya? Entonces, nosotros, todos los archivos que nosotros teníamos en el repositorio cuando los creamos, o sea, cuando lo clonamos desde el origen, ¿ya? Todos los archivos que teníamos acá, esos están en estado unmodified, ¿ya? Es decir, yo no le he hecho ninguna modificación. Cuando yo modifico un archivo,
que en este caso, por ejemplo, si nosotros modificamos main y le ponemos print, no sé, ¿qué tal? Le ponemos eso, y ahora vamos a hacer git status. Qué molesto esta cosa. ¿Ya? Vamos a hacer acá. Git status. Entonces, fíjense que main ahora mostró que esta carpeta en particular, en el repositorio en general, se modificó este archivo main.py. ¿Ya? Es este mismo archivo. Ese es uno de los estados que están. ¿Ya? El siguiente es untracked, que en la práctica es no le llevamos el seguimiento a ese archivo. ¿Qué hacemos con eso entonces? ¿Ya? Samuel, déjame terminar esta parte y vamos. Untracked es el archivo que nosotros acabamos de crear, el Hola Mundo. ¿Ya? ¿Y por qué es untracked? Porque este archivo no existía de antemano en el repositorio y se creó, es totalmente nuevo, y la idea es que nosotros empecemos de alguna manera a llevar registro a ese archivo, que es distinto. O sea, tenemos por una parte que se modificó, un archivo que ya estaba, que ya se le llevaba el seguimiento, y por otro lado generamos este archivo nuevo que no está con seguimiento y que nos gustaría que el Git empezara a hacer seguimiento automático. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuál era la duda? Ah, sí, un poco antes que como que tenía clonado el repo, ¿Sí? y se me salió, volví a hacerlo, y ahora me dice que ya está, pues ya existe, como que ya no puedo repetir ese código. ¿Cuál es el código para poder estar dentro de nuevo? Ya, se puede eliminar la carpeta, simplemente es copiarla. Ese RM, ese es remove. Ah, ya, bueno, ¿Ya? vale, gracias. Ok, ya, ese es el camino de clonarlo. La idea es que solamente se haga una sola vez. ¿Ya? Eso también pasó bastante el semestre pasado, que empezaban, que como cada vez que hacían cambios, clonaban de nuevo el repositorio, pero eso no es una forma de ocupar Git. La idea es que después se vaya actualizando el repositorio remoto, y cuando uno tiene que ir a buscar los cambios, traiga los cambios del repositorio remoto al repositorio local. Pero el clonado solamente una vez. ¿Ya? Sigamos entonces. Tenemos eso, entonces ya vimos todos estos tres estados, y por último tenemos este estado staged, o digámosle de alguna manera consolidados. Ya, y la pregunta es, cuando nosotros tenemos un estado, un archivo como consolidado, que nosotros podemos consolidar un archivo haciendo git add, no sé, por ejemplo aquí, hola mundo, entonces ponemos git status, ¿ya? Y fíjense que ahora tenemos este nuevo archivo consolidado que está que está staged, y este lo tenemos acá dentro de, fíjense, marcado con verdecito acá. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿este archivo que ya lo consolidamos, que hicimos add, ya se encuentra en el registro, en el historial del repositorio? ¿Y en el repositorio central? ¿Qué creen ustedes? Que no. Que no, sí. Falta hacer un push. Claro, claro. Eso es lo que de hecho falta. La zona de staging, ¿ya? La zona de archivos que están listos para ser consolidados, en verdad, lo que hace eso es registrar un archivo y decirle, en este punto vamos a sacar la foto, pero prepárate para la foto, ¿ya? Así, peínate, no sé qué sé yo, pero en este momento todavía no sacamos la foto. Cuando nosotros sacamos la foto, verdaderamente es el punto en el que nosotros tenemos ya listo todos los archivos que queremos agregar al historial, y hacemos un commit, ¿ya? Entonces, esto era un poquito lo que les estaba comentando recién, ¿ya? Y ahora hago un commit. Y el commit es verdaderamente, entonces, aquí git commit, con eso se genera el commit, y le podemos poner un mensaje, por ejemplo, avances 1, no sé, una cosa así. Este es el punto verdaderamente en donde nosotros sacamos la captura, en donde sacamos nosotros la instantánea. En este momento ya registramos los cambios dentro del repositorio. De hecho, si ahora hacemos git status acá, no vamos a encontrar absolutamente nada nuevo. Ya nos va a decir que nuestra rama está un commit adelante del repositorio remoto, que está bien porque acabamos de hacer un commit, pero que dice que no tenemos nada para hacer commit, y que el árbol de trabajo está limpio, o sea, es decir, no tenemos ninguna modificación que no hemos visto. ¿Ya? Esa es la idea de esto. Ya, aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Qué pasa si yo agrego un archivo al staging area y después lo modifico?
¿Ya? O sea, decir, yo creo, o no sé, hago una modificación acá. Por ejemplo, print bien y tú. ¿Ya? Entonces yo lo agrego después al staging area. Fíjense que ahora me sale que ese archivo acabo de modificarlo. Lo agrego al staging area. Main.py. Y después hago otra modificación. Entonces esto está listo para ser comiteado. Y ahora hago otra modificación. ¿Qué pasará acá? ¿Qué pasará si yo hago git status? ¿Ya? No importa. La respuesta es que me dice que está listo para ser comiteado el archivo y al mismo tiempo me dice que hay cambios, que se modificó el archivo que todavía no están registrados. Y eso es algo bien interesante de entender para entender cómo funciona el staging area. Y es que el staging area es, ya, te preparas para sacarte la foto y te mantienes listo, quieto, listo para sacarte la foto. ¿Ya? Y es como una cosa bien extraña, porque después ya, por ejemplo, no me tomo la foto y sino que me muevo el pelo para el lado, para el otro lado. Entonces lo que va a pasar es que todo lo que esté en el staging area va a quedar listo para ser comiteado. Entonces, en verdad, a lo que yo le voy a sacar una foto va a ser el pelo hacia allá, aunque yo me lo haya movido hacia el otro lado. Lo que hay que hacer para solucionar esto es volver a agregar el mismo archivo al staging area. ¿Ya? Y en este caso de acá, ya vamos a volver a haber añadido los cambios nuevos que acabamos de hacer al archivo dentro de los archivos que están listos para ser comiteados. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ok. Ya, comandos útiles. Vamos entonces a hacer un nuevo commit. Entonces, avances 2. ¿Ya? Y vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver este comando git log. Git log lo que hace es mantener el historial de cambios de nuestro repositorio. Entonces, fíjense que aquí está avances 1, el que nosotros acabamos de hacer, y aquí está avances 2, que es el que hicimos ahora sí, después de avances 1, obviamente. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos volver a un commit en particular, copiamos este código que está acá, ¿ya? Y usamos esta git checkout con ese código en particular. ¿Ya? Entonces, nosotros volvimos ahora así al estado anterior. Y fíjense que se me acaban instantáneamente de remover esas dos líneas de código y llegamos a un código que es el que nosotros tenemos, que teníamos antes en avances 1. ¿Ya? ¿Se ve ahora cómo está funcionando esto? ¿Se entiende que finalmente podemos ir hacia adelante, hacia atrás? Ahora si nosotros, por ejemplo, digamos ya, quería ver ese código nomás, volvamos de nuevo al de adelante. Entonces podemos copiar esta parte de acá, avances 2, y hacemos git checkout, esto. Y aquí debería aparecernos de nuevo el código que hicimos en el segundo commit. Ahora, esto es obviamente siempre a gran escala. Estamos diciendo que entre un commit y otro pueden haber 100 líneas de diferencia, 200 líneas de diferencia. Y eso es lo que finalmente les va a llevar el control de versiones a medida que van cambiando las cosas. Git ignore, ¿ya? Git ignore es una herramienta que simplifica la vida en el sentido de que hay algunos archivos que yo no quiero llevar, como registro de ellos, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, .log, ¿ya? Si yo hago un archivo aquí, logs.log, este automáticamente va a decir que no existe dentro del repositorio. De hecho, fíjense acá la interfaz gráfica me marcó que este archivo está en gris, lo que significa que está siendo ignorado por el repositorio. ¿Ya? Entonces, no se va a llevar en no se va a llevar ningún registro de este archivo. Si nosotros hacemos git status acá, fíjense que no hay nada para poder comitear. ¿Ya? Seguimos. Para deshacer cambios, ya si ustedes quieren volver a la versión original del commit, del último commit que ustedes estaban haciendo, tienen que hacer git reset head,
que en la práctica ahora no va a hacer nada porque estamos también justamente en el último commit que era avances 2. ¿Ya? Entonces, con este reset, básicamente vuelven al último estado de ese commit en particular. ¿Ya? Y si ustedes quieren retornar a algún archivo, pueden usar algún archivo en particular de un commit. No necesariamente tienen que restaurar todo, sino que pueden restaurar un archivo en particular. Pueden usar este comando, git checkout, el hash del commit, que era estos hashes que habíamos visto con git log. Este código que está acá se llama hash. Entonces ustedes ponen git checkout, ese en particular, y después van a la ruta del archivo. Con eso pueden volver a un archivo en particular. ¿Ya? Y si quieren retornar todos los cambios, o sea, básicamente todo el repositorio, lo quieren retornar a un estado anterior, hacen lo que habíamos estado viendo recién, git checkout, y ustedes ponen el hash ahí, el hash correspondiente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta cosa? ¿Hasta aquí está el momento? ¿Ustedes creen que les podría ser de utilidad? Esa es la pregunta principal. La idea es que todo lo que veamos acá les sea de utilidad. ¿Lo aplicarían ustedes en algún momento? Fuera de que van a tener que aplicarlo en el curso. Eso es otra de las cosas interesantes. Sí, bueno, supongo que sí. Supongo que sería interesante aplicarla, ¿ya? Yo se lo recomiendo, totalmente recomendado porque es una herramienta definitivamente muy, 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 muy buena y es imprescindible ahora. O sea, es decir, yo en todos los trabajos que he estado, en ninguno no he usado Git, ¿ya? Siempre es requisito base saber usar esto. Y la idea es que si saben usarlo, sepan usarlo relativamente bien, ¿ya? Hay muchas, muchas más funcionalidades que están por debajo que si uno sabe lo básico quizás no son tan necesarias de usar, ¿ya? Así que se los recomiendo que le echen un vistazo y que aprovechen todas las instancias que vamos a tener en el curso para poder aprenderlo como son los laboratorios. Ya, entonces, el siguiente punto son branches y colaboración. ¿Ya? Habíamos estado hablando solamente de cómo usar Git en nuestro repositorio local, ¿cierto? Habíamos dicho que nuestro repositorio local es un clon de un repositorio remoto que está en algún lado. Nuestro repositorio local, y en general todos los repositorios, pueden tener branch o ramas, ¿ya? Que es un mecanismo que en la práctica nos deja trabajar de forma paralela usando el mismo repositorio. Aquí voy con esto. Que yo, por ejemplo, si estoy en este punto de acá, aquí saqué la foto de los archivos, aquí tenemos todo listo, y yo quiero empezar a trabajar en otra cosa, puedo ir y puedo diverger de esta parte de los commits de esta rama en particular. Fíjense que esta rama yo la denomino como master. Puedo diverger de esta rama y básicamente lo que hago es tomar estos archivos de acá, estos archivos que están en ese estado de allá, y llevarlos a esta rama en particular de acá. ¿Ya? Entonces, esta rama de acá empieza a implementar alguna feature en particular. Ya, supongamos, nos estamos implementando, en el caso de la gestión de comida rápida, estamos implementando el sistema de logueo, ¿ya? De verificación de usuario, ¿ya? Y mientras tanto, otras personas siguen trabajando dentro de este mismo código. Entonces aquí viene otra persona y dice, ya, yo quiero hacer el sistema de traqueo de bicicletas. ¿Ya? Entonces esta persona empieza, desde este punto en particular de acá, empieza a trabajar dentro de esa feature. La idea entonces de las branches es que no tengamos que estar todos en master, todos actualizando el código de master, para que nosotros podamos estar trabajando de forma paralela. De hecho, lo que pasa después es que esta feature, que en el momento que ya se termina, lo que se hace es juntarla acá con master y volver a unirla acá. Obviamente este proceso de unir lo que hace realmente es juntar el código nuevo que se generó acá, más el código que estaba dentro del último commit. ¿Ya? Eso es el proceso se conoce comúnmente como merge. ¿Ya? Ahora la idea general de que haya varias branches es que si yo estoy trabajando en un equipo, yo, por ejemplo, que esté trabajando en la feature logueo y otra persona que esté trabajando en la feature en una branch separada a la mía y separada a la master, que es en la práctica lo que lleva a la aplicación que ya se supone que es funcional, que están dando bastante bien. Entonces, la otra persona puede estar trabajando en esta feature en particular, mientras que yo estoy trabajando de esto. ¿Ya? Y los dos sacamos, desde master sacamos una versión funcional de la aplicación. La idea es que no necesariamente
mientras yo desarrollo, no voy a tener obviamente una versión funcional y por eso no lo va a estar nunca en master. Pero ya en el momento que esté en funcional, yo hago el mergeo entre las dos ramas y en ese entonces mezclo mi código con el código funcional que está acá. Y esto da una gran forma, o sea, en verdad, una gran colección de métodos de trabajo en equipo para poder gestionar las branches y poder gestionar cómo se juntan con esto, con master. ¿Ya? Entonces, comandos útiles para esto. Para ver las ramas disponibles, nosotros podemos utilizar git branch. ¿Ya? Y fíjense que hay dos ramas en este entonces, que en verdad es básicamente la misma rama, ¿ya? Que es main. Checkout main. ¿Ya? Ahora sí, tenemos solamente main. Para crear una nueva rama, usamos git branch y le ponemos el nombre de la nueva rama. En este caso de acá voy a hacer imprimir, no sé, gastos. Supongamos que vamos a hacer una máquina para imprimir gastos. Y ahora lo que hicimos es, piensen, también les puede ser útil pensar en la idea de ambientes. Cambiamos de un ambiente a otro, es lo mismo, cambiamos de una branch a otra branch. O sea, tenemos otra versión del código que está independiente de la base principal. ¿Ya? Eso también puede ser de bastante utilidad. ¿Ya? Entonces nosotros acá, ya que cambiamos a nuestra branch, ahora tenemos otra branch y hagamos algo que, no sé, que sea el contador de cuentas. Ya, entonces este simplemente imprime alguna cosa irrelevante. Así, gasté 10.000 pesos en una pizza vegetariana. ¿Ya? Listo. Guardamos esto, hacemos el procedimiento estándar que habíamos visto hasta el momento, ¿cierto? Hacemos status para ver cuáles son los archivos que se cambiaron. Agregamos ese archivo nuevo que generamos al staging zone, ¿ya? Entonces está listo ya para ser comiteado. Hacemos un commit. Entonces, contador de cuentas. Y después, ahora con esto ya listo, ya prácticamente ya tenemos listos nuestros avances. De hecho, si hacemos git status, nos va a decir que no hay nada para poder registrar, ¿ya? Entonces ahora lo que pasó, vamos a este dibujito de acá. Yo partí desde acá. Este era avances 2. Desde avances 2 yo divergí hasta acá, hasta contador de cuentas, y esta es la rama actual. Pero fíjense que master se quedó acá, ya no existe ninguna de estas, no existe obviamente de acá porque este es un ejemplo paralelo, sino que solamente existe esta y existe además esta que diverge acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, ahora vuelvo a master, git checkout, master, o main en este caso, main se llama este repositorio, voy a cambiar a la rama original, que es la que está acá, y ya no voy a tener el contador de cuentas. De hecho, este archivo debería eliminarse. A ver, cambiamos a main. Sí, ya no debería estar este archivo. No sé qué está pasando aquí. O quizás nunca cambié. Acá parece que... extraño. Claro, definitivamente este archivo no debería estar. No sé por qué está en este momento. Ya, en fin, no debería estar. Se supone que no debería estar, pero no nos tomemos más tiempo viendo esta cosa de acá. Ya, para cambiar de ramas, nosotros hacemos git checkout con el nombre de la nueva rama. Ya, esto lo hice varias veces recién en la desesperación de que la gente que no funciona. Entonces, git branch, por ejemplo, para cambiar ahora a imprimir gastos, hacemos git branch, imprimir gastos. Git checkout, perdón. Imprimir gastos, ¿ya? Y ahí cambiamos a esa rama en particular. Y para juntar las dos ramas está esta operación que se llama merge, ¿ya? Que en la práctica lo que hace es, dada una rama y dada otra rama, dos distintas, que en este caso de acá divergieron en algún punto, es juntar el código que se generaron entre las dos, ¿ya? Entonces, si yo quiero tomar todos los cambios que yo hice en imprimir gastos y llevarlos a main, lo que yo tengo que hacer es git merge. ¿Qué hago? Git merge, rama de origen y rama de destino. En este caso, como yo estoy dentro de main, ¿ya? Si hacemos git branch nos va a decir que estamos... no. Entonces vamos a cambiar a main.
¿Ya? Fíjense que ahora estamos en main, hacemos git branch, y ahora yo puedo hacer git merge directamente con el nombre de la rama en la que yo quería actualizar los cambios. Quería juntar los cambios que se habían separado en algún momento. Y yo hago OK acá, y con eso debería ya juntarme los cambios. ¿Ya? En este caso parece que no pasó nada porque el ejemplo de contador de cuentas me parece mucho que lo hice en main. Por eso está el archivo y no desapareció cuando cambié la branch. ¿Ya? Pero es un pequeño detalle. Entonces la idea es esa. Imagínense que en el punto que ustedes estaban haciendo merge, juntan juntan estas dos ramas y lo que hacen finalmente es generar un nuevo commit. Y este commit de acá es el que básicamente va a tener la foto del repositorio con el código mezclado entre las dos partes de acá, la que viene llegando acá y la que se acaba de juntar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando dos personas trabajan en la misma línea de código? Esto es el terror total del desarrollo de software. Dos personas trabajan en la misma línea de código significa que las dos personas están desarrollando cosas similares, ¿cierto? Porque si no, yo no iría a tocar la misma línea de código que está haciendo mi compañero. Y esto se le denomina comúnmente como conflictos, ¿ya? Y los conflictos pasan cuando yo, por ejemplo, aquí en este caso de acá, fíjense que modifiqué estas tres variables, ¿ya? Y el compañero modificó estas otras dos de acá. Entonces lo que pasa en este punto de acá es que Git intenta mezclar el código de forma automatizada, o sea, sin supervisión de nosotros, pero llega un punto en que ya dice, ya sé que yo no puedo mezclar esto porque alguien tiene que tomar la decisión de que qué se queda y qué se va. Y en este caso de acá, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el compañero para poder revisar los conflictos y en ese punto, en ese entonces, vamos a decidir cuál es el código que se va a quedar dentro del repositorio. ¿Ya? Lo más probable es que durante el curso no tengan conflictos, ¿ya? Pero es una cosa para tener en cuenta. ¿Ya? ¿Y por qué no van a tener conflictos? Porque la dinámica del laboratorio hace que las dos personas trabajen dentro de un solo notebook y ese notebook se va a ir actualizando a medida que pasa el laboratorio. Pero no van a estar dos personas trabajando al mismo tiempo en dos notebooks, en el mismo notebook. En el peor de los casos van a estar trabajando dos notebooks separados y ahí no debería haber ningún tipo de conflicto. ¿Ya? Ok, ¿se entiende entonces hasta acá la idea de las branches? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿No? Ya, fantástico. Recuerden, cualquier duda, ustedes pueden en cualquier momento preguntar. Ya, habíamos hablado de los repositorios remotos, ¿cierto? Que básicamente Git es distribuido, nosotros clonamos el repositorio remoto, trabajamos en un repositorio local, y cuando hacemos cambios, la idea es que subamos esos cambios al repositorio remoto. La pregunta es, ¿cómo subimos esos cambios? ¿Ya? Aquí no es la misma operación de hacer un commit, porque el commit es finalmente la captura que yo le tomo a los archivos que estoy cambiando. Para subir dentro el estado actual y todos los commits que yo he hecho dentro de mi repositorio local, lo que hago es hacer un push, ¿ya? Push, entonces, este comando push sube los cambios al repositorio remoto, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, acá, ya que tenemos, si vamos a status, fíjense que status nos dice que estamos 3 commits adelante del repositorio remoto, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos git push origin main, origin se refiere a que es la dirección en donde está alojada remotamente el escritorio, o sea, perdón, el repositorio. Si nosotros hacemos esto y ejecutamos, a ver, me va a pedir loguearme. ¿Cuál era la contraseña? Ya. A ver, parece que aquí en el Viscode sí voy a poder hacer eso. ¿Ya? Ya, entonces con ese botón hice exactamente la misma operación de acá, hice push, solamente que aquí no estoy logueado, pero en esta parte de acá sí. Entonces, ahora si nosotros vamos al repositorio remoto, acá actualizamos, fíjense que ahora el último commit va a ser este contador de cuentas, que es este print que nosotros acabamos de hacer acá. ¿Ya? O sea, actualizamos ya toda la información que teníamos en nuestro repositorio local, actualizamos, subimos esa información y la dejamos dentro del repositorio remoto para que el resto de las personas pueda después acceder a esto.
Ahora, si es al revés la operación, si otra persona actualizó el repositorio remoto, ¿cómo yo puedo traer esos cambios nuevos? Con este comando git pull. Ya, y git pull es básicamente lo mismo, git pull origin y después ponen el nombre de la rama. En este caso, para traer los cambios, si otra persona hubiera hecho esto, sería git pull origin main, por ejemplo. Ya, aquí me va a decir que está todo actualizado porque no hay ningún cambio. ¿Ya? Entonces, a través de pull y push, nosotros interactuamos con el repositorio remoto. ¿Ya? ¿Sí? Sebastián tiene una pregunta. Sí, profe, son dos preguntas en verdad. La primera pregunta es, vamos a trabajar nosotros ahora con Jupyter Notebook, ¿cierto? En el curso. Sí. Ya, mi pregunta va como relacionada con respecto al VS Code. O bueno, en verdad, como vamos a tener que hacer un push, ¿cierto? Desde los PCs locales finalmente hasta el GitHub. Claro. ¿Sí? Y ya, eso podría ser, eso podría llevarse a cabo mediante VS Code también. Sí, sí. O sea, la herramienta que ustedes usen de interfaz de Git va a depender de lo que ustedes quieran. A mí me gusta hacerlo prácticamente todo por la línea de comandos, pero si ustedes quieren hacerlo por VS Code o si tienen otra herramienta como GitHub Desktop o GitKraken, que también son herramientas súper bonitas, no hay ningún problema. Lo pueden hacer y Perfecto. finalmente a lo que vamos a enseñar a usar la herramienta. Ustedes tienen múltiples herramientas para poder hacer esa misma operación. Claro. Y si funciona, perfecto, no hay ningún problema. La idea Y es que se pregunta entienda el como, concepto. sí, perfecto. Y pregunta un poco más concreta, para hacerlo mediante VS Code hay que instalar como algo, un plugin, algo así. Por lo general trae buena compatibilidad así nativa. A mí me gusta Git Lens, me parece mucho que se llama. A ver. Git Nunca lo he Lens. hecho para acá. Que hagan. Este de acá, ¿ya? Y la gracia de este es que tiene como algunas otras cosas, por ejemplo, deja ver las branch, deja ver los remotos, que en este caso es GitHub, Station, no Sí. sé, no sé cómo se dirá eso, y otras cosas más también interesantes. ¿Ya? Es un poquito más Stashes, sí, qué complejo, raro. pero... ¿Mm? Ya, buena, buena. Ahí lo voy a buscar. Y ya, y la segunda pregunta es esta. Si vamos a trabajar en parejas para los laboratorios, vamos a tener que subir, o sea, los dos a un compartido en GitHub, por así decirlo, a un repo común. Sí, los dos tienen que tener un solo repositorio común. Es una de las Mm, dificultades y es algo Tricky. que para mí no es tan claro cómo se hace. O sea, yo, por ejemplo, en el trabajo lo que hago es, cuando termino de generar un notebook, lo dejo estático. Hago un commit en ese entonces y a ese commit se le pueden poner unas cosas que se llaman tags. Y entonces yo le pongo un tag y digo, este commit en particular funciona y hace que yo pueda ejecutar el notebook. ¿Ya? Entonces, si yo quiero volver a después sigo haciendo código y lo más probable es que ese notebook quede desactualizado, no pueda volver a servir. Entonces, lo que yo quiero, si quiero volver a ejecutar ese notebook, vuelvo a ese tag en particular, ¿ya? Y como ese tag está asociado a un commit, me va a restaurar todo el código hasta ese entonces. Y ahí con eso voy a poder ejecutar de nuevo el notebook sin problema. ¿Ya? Pero es un tema el versionamiento también de los notebooks, o sea, no es sencillo. Sí, buena. Y sobre todo también hacerlo como en pareja, igual cuático. Ya, pero bacán. Claro. Eso nomás. Ya, ok. Ya. Entonces, las últimas cosas que quedan son flujos de trabajo. Ya lo que les decía, esto de las branch, que se abran branch, que se cierren branch, puede volverse un infierno totalmente si es que uno no tiene una estructura de cómo estar trabajando en esto. ¿Ya? La primera que vamos a ver es Git Flow, que yo encuentro que es un poco compleja las cosas que hay que hacer. Entonces, en Master nosotros llevamos el desarrollo de la aplicación, o en el caso que nosotros estemos haciendo un modelo predictivo del modelo predictivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la versión 0.1 del modelo predictivo, aquí tenemos la 0.2 y aquí tenemos la 1.0. La idea es que si yo quiero avanzar de la 0.1 a la 0.2, no vaya haciendo merges intermedios, o sea, es decir, no vaya generando commits intermedios hasta que yo tenga una versión lista estable para poder sacarla a producción, que en la práctica es el ambiente en donde ya yo tengo listo el modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo hago branches y empiezo a salir de acá a una branch principal que se llama comúnmente develop. Develop es
La aplicación o el modelo que ustedes están generando, el análisis de datos que ustedes están generando, es eso mismo, pero la versión en donde todos pueden ir participando y todos pueden ir subiendo el código actualizado, pero no es una versión final, sino que es una versión que todavía está en desarrollo. ¿Ya? De hecho, los juegos, básicamente todo el desarrollo de software que hay se lleva con flujos de trabajo muy similares a este. ¿Ya? Entonces la rama develop es donde va llegando todo el código nuevo, ¿ya? Y yo no programo directamente en develop, sino que lo que hago es subir código que ya es funcional a develop para que el resto pueda poder usarlo. Pero en el momento que yo quiero programar una característica en particular del modelo, por ejemplo, agregarle, no sé, una compatibilidad con alguna feature que no haya visto antes, entonces lo que hago yo es abrir una nueva feature en particular, ¿ya? ¿Y cómo hago eso? Genero una nueva branch acá. Entonces yo desarrollo acá, desarrollo, y llego a un punto estable, y digo ya en este punto estable, donde ya funciona todo, está relativamente todo más o menos bien, vuelvo a la rama develop, que es la que está acá. ¿Qué sería, por ejemplo, este caso acá? Partí desde develop, desde acá, hice mis cambios, y después volví a develop. ¿Ya? Entonces en develop está todo lo de desarrollo que funciona relativamente bien, y en el momento que yo quiero lanzar la aplicación, saltémonos esta parte de acá y llevemos directamente hasta este punto de acá, que es la versión 1.0. ¿Ya? Entonces tomo todos estos cambios que yo hice y dije, ya, esta versión es una versión estable que está en desarrollo, pero ya está candidata para ser en producción, y la llevo directamente pum, hacia master. Esa es una forma de trabajar, ¿ya? Y fíjense que aquí se sigue una metodología, porque obviamente esto de las branch da para mucho, mucho, mucho desorden. Aquí pueden ver completo este tutorial de Git de Bitbucket, que es muy parecido, un servicio muy parecido a GitHub, lo pueden ver desde acá. De hecho, hay muchas guías, también hay un torpeo de Git, que es esta chuleta, en españolísimo. Y aquí ustedes pueden descargarlo y pueden encontrar también el 99% de los comandos útiles que ustedes pueden ocupar en algún momento. Hay otro que es el que vamos a estar usando en el curso, que es este Trunk Based, ¿ya? Este es mucho, mucho más sencillo y tiene dos ramas nomás. Tiene Release y tiene Master, ¿ya? En la práctica nosotros podemos ponerle a este Master, y a este podemos ponerle el feature en particular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos release de acá, que en la práctica son puntos en donde yo ya terminé de hacer el modelo. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios, ya terminé de hacer un laboratorio. Entonces, yo simplemente tengo esta rama de desarrollo ahí, y en el momento que ya empiezo a tener listo estas versiones para lanzamiento, estas versiones con los laboratorios listos, entonces yo simplemente hago un merge con esta rama de acá. ¿Ya? Y esta rama finalmente es la que tiene los laboratorios que están listos, mientras que esta de acá es la rama donde yo voy a ir desarrollando los laboratorios. Entonces la idea es que este de acá tenga todos los laboratorios, todos los proyectos listos, impecables, ya las entregas finales que ustedes hacen en un curso que estén publicadas acá, y esta entonces la estén usando para desarrollar. ¿Ya? Aquí hay otra guía interesante también, porque Trunk Based Development. ¿Ya? Y con eso ya estamos listos, con el torpeo final que me adelanto un poquito antes. ¿Ya? Hay muchas cosas más en Git, como por ejemplo el tema de los tags, que no los vimos ahora, o el tema de los stashes, no sé, que no lo vamos a ver, pero que ustedes también pueden verlo en un futuro, y no, es funcionalidad aparte que eventualmente les puedo ayudar, pero tampoco es requerimiento. ¿Ya? Así que con eso terminamos esta clase introductoria de Git. Lo más probable es que no vamos a volver a verlo más hasta que ustedes empiecen a hacer los laboratorios. Ahí me van a volver a preguntar lo más probable bastante sobre esto. ¿Ya? Así que eso, ¿dudas con respecto a la clase? ¿A lo que se viene? ¿O con eso ya terminamos la clase y volvemos a las dudas administrativas? ¿No? Ok, ya entonces terminamos la clase con esto, ¿ya? Así que son libres de irse y nos estamos viendo el próximo lunes.